amor Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. La primera lectura de este domingo nos presenta el Decálogo y es la gran oportunidad para que todos los que nos sabemos, nos descubrimos, nos sentimos auténticos hijos de Dios, vivamos en una libertad plena y absoluta, diciéndole sí al Señor en todo lo que esto significa. Sí al Señor significa no tener en absoluto la confianza puesta en nada ni en nadie más que en Él. Reconocerle que es el único y verdadero Dios que lleva el curso de la historia y por lo tanto también el curso de nuestra vida y que nos da la certeza de vivir la plenitud ya desde aquí, estando anclado nuestro corazón al suyo. Darnos cuenta que después de que las primeras prescripciones del Decálogo se refieren directamente a Dios como lo más sagrado, lo absolutamente sagrado en el cielo y en la tierra y en todas partes,
el siguiente paso también es el amor a los padres y el saber reconocer cómo la autoridad suprema de Dios desemboca en la autoridad de los padres. Pero luego de ahí vienen una emanación de consecuencias, como es decir sí a la vida con el precepto no matarás, sí a la verdad contra el precepto de mentirás. Es decir, eso que nosotros vemos simplemente como unas prohibiciones nos abren a una perspectiva de positivismo que va a anclar sus raíces en el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos hace entender pues hoy este episodio del Evangelio donde no estamos acostumbrados a verle a Jesús, ¿verdad? De esta manera, con estas actitudes, lleno de ira, lleno de coraje, ¿verdad? Lleno de este impulso, inclusive casi, o no casi, sino hasta de golpear a aquellos que estaban en el templo. El episodio pues de la purificación del templo reviste una importancia singular en el Evangelio de Juan y abre la predicación de Jesús. Acontece al acercarse la fiesta grande, la fiesta de la Pascua a la cual Jesús había subido, y no era la única, ni la única vez. Toda la vida de Jesús está jalonada por el calendario de fiestas antiguas, por el calendario de la ley, y Jesús las vive en plenitud porque es hijo de su tiempo, hijo de su cultura, hijo de su religión. Y Él las llenará de cumplimiento pleno y definitivo al revelarse como nuestra Pascua, según 1 Corintios 5:7. Él es nuestra Pascua. La Pascua de los judíos debía celebrarse en el templo con el sacrificio de víctimas para conmemorar las obras maravillosas de Dios en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto es lo que realmente celebraban. Celebraban la liberación del pueblo esclavo en Egipto, pero más que celebrar la liberación, celebraban la fidelidad de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios manifestada precisamente en este sacar el pueblo, en este acompañar al pueblo y en este llevar al pueblo a la tierra prometida. En el relato joáneo, Jesús, entrando en el templo, expulsa no solo a los vendedores, como narran los sinópticos, sino también a corderos y bueyes, declarando así ser Él la verdadera víctima. No hay a partir de ahora, a partir de esta actitud, ningún sacrificio, ninguna víctima, nada que se le pueda ofrecer a Dios que esté por encima de Jesús. Más aún, Cristo Jesús es el nuevo y definitivo y al mismo tiempo eterno sacrificio, porque es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, un sacrificio incruento, sin sangre. No vemos, porque nos falta fe, el derramamiento de sangre que se celebra en el altar, ¿verdad? En el momento de consagrar el pan y el vino, donde se hace presente Jesús, ¿verdad?, en su forma sacrificial por la acción del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote. Un sacrificio incruento, pero que siempre va a estar en la presencia de Dios. No hay más sacrificios, no hay más víctimas, solo Él. Y cuando nosotros vemos nuestra vida, cuando nosotros vemos nuestra historia y cuando somos capaces de ser sensibles al Espíritu de Dios y tomar sobre nosotros algún sacrificio, no es en referencia a nosotros mismos, sino en referencia siempre a Dios. Entonces es necesario darnos cuenta cómo Él es la verdadera víctima. Con su gesto cumple la profecía de Zacarías. En aquel día, el día de la revelación definitiva, no habrá ya traficantes en el templo del Señor de los ejércitos. Jesús da cumplimiento a las Escrituras
y proclama a la vez su divinidad con poder de resucitar. Y este es el punto central. Aquí Jesús está anunciando la resurrección, el sentido auténtico del sacrificio, el sentido auténtico de la muerte. Jesús anuncia con este gesto su resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Evidentemente, quien lo escuchaba, ¿verdad?, no se daba cuenta de qué estaba hablando, ni a quién se estaba adjudicando esta realidad. ¿Sí? Jesús sabía que era para sí mismo. La narración llega aquí a su culmen, en contraposición con el templo antiguo y el antiguo culto abandonados por Dios a causa de la infidelidad y las profanaciones. El cuerpo de Cristo resucitado se convertirá en el nuevo templo para un nuevo culto en espíritu y en verdad. San Juan va a utilizar precisamente esta nomenclatura, estos binomios. Adorarás a Dios en espíritu y en verdad, ya no en el monte, ya no en el templo, sino en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Y para nosotros principalmente en el sacramento eucarístico. Démonos cuenta pues cómo verdaderamente, ¿verdad?, algo que era absolutamente sagrado para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, como lo era el templo y como lo era también para Jesús, Jesús nunca faltó al respeto al templo, ¿sí?, pero le dio efectivamente su justo valor. Nos está diciendo a nosotros que verdaderamente somos el verdadero templo de Dios. Que nosotros palpite el Espíritu de Dios, se bulle el corazón de Dios y que nosotros somos ese reflejo o tendríamos que ser el reflejo de Dios. Y por eso la vida fraterna es la piedra de toque de la autenticidad de nuestra escucha de la palabra de Dios y de nuestra respuesta a su amor eternamente fiel. Esta palabra no es anónima, tiene un rostro inconfundible, el rostro de Jesús de Nazaret, el crucificado, resucitado, aparecido primero a los suyos y luego a Pablo en el camino de Damasco. Por eso, cuando yo descubro este amor, esta fidelidad, esta cercanía, esta bondad, esta misericordia de Dios, estoy descubriendo el amor de mi hermano mayor, que es Cristo Jesús, de quien se hace fraterno, de quien se hace hermano y de quien me está invitando a mí a tener las mismas actitudes con todos mis hermanos. Para acoger esta nueva vida, ¿verdad?, para acogerla como nuestra sabiduría, se nos pide también a nosotros, como en otro tiempo a los judíos y a los griegos, abandonar una lógica puramente humana para seguir con fe el camino de la cruz. Y aquí es donde tantas veces nos resistimos, sobre todo en el mundo contemporáneo, en la sociedad actual, donde no queremos cargar con la cruz, donde no estamos dispuestos a sufrir, donde nos resistimos a dar la vida por los demás. No hemos entendido que el mensaje de la resurrección, que el mensaje de la gloria pasa por este morir a nosotros mismos, pasa precisamente por la andadura y por el cargar la cruz. Y esto no solo una vez, únicamente en eventuales circunstancias extraordinarias, no solamente en Cuaresma, no solamente los viernes de penitencia, no solamente el Viernes Santo, sino en cada momento, en la vida cotidiana, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida social. Aquí, los 10 mandamientos con los que iniciábamos esta reflexión, resumidos en el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor consignado por Jesús a los suyos en la última cena, se traduce
en gestos, palabras, pensamientos y sentimientos. Gestos de cercanía, palabras de amor, de respeto, sentimientos de bondad, de compasión. No pretendemos que Jesús nos dé otros signos, porque no se nos darán, pues no hay otro signo más elocuente que su amor por nosotros, hasta aceptar la muerte y muerte en cruz, hasta hacerse Eucaristía en el altar, hasta permanecer en medio de nosotros. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? La autoridad de Jesús es la autoridad del amor, es la autoridad de la fidelidad, es la autoridad de la misericordia. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de respetar nuestro propio cuerpo como templo de Dios, como templo en el que Dios habita, de saber respetar también el cuerpo de los demás y la persona de los demás como presencia de Dios en medio de nosotros.